noches, muchas gracias por venir. Esta es la segunda exposición de este esfuerzo que estamos haciendo para poder continuar con este programa de fortalecimiento de capacidades para la investigación. La idea ahora es que justamente dentro de poco ustedes van a empezar el curso que se llama Contexto de Educación Superior. Entonces nos vamos a ir metiendo con algunas exposiciones a precisamente lo que está pasando en este contexto, ¿no? Y justamente una de las cosas que está ocurriendo es el tema de la nueva ley de institutos de educación superior, ¿no? Que ya para eso hemos invitado a Miguel Calderón, quien es director general de Educación Técnica, Productiva, Superior, Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación, para que precisamente les pueda poner en contexto qué es lo que está ocurriendo y hasta dónde van los avances con respecto a esta ley y a todo lo que implica, ¿no? Y ya posteriormente vamos a ir viendo distintos temas contextuales de lo que es la educación superior y universitaria. Gracias. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación, en esa dirección que tiene un nombre bastante largo, pero que básicamente es la dirección que tiene a cargo lo que hoy se llaman los CEPROS, que son los Centros de Educación Técnico-Productiva a nivel nacional, tanto públicos como privados, los Institutos Superiores Tecnológicos y también las denominadas escuelas, ¿no? Son básicamente las escuelas de arte las que están bajo mi dirección en esta dirección. Contexto, vamos a ver algunas cifras de lo que es y algunas situaciones que hemos encontrado en estos temas de centros, institutos y escuelas, pero es importante entender primero que estamos enmarcados en una reforma de la educación superior de manera integral. Como ustedes saben, ya el año pasado y hace poco se ha cumplido un aniversario de la promulgación de la nueva ley universitaria, ¿no? Y ese ha sido, digamos, el primer paso de la actual gestión para poder reformar lo que es la educación superior. Hay que tener en cuenta que la Ley General de Educación señala que la educación superior se brinda en 3 tipos de instituciones: en las universidades, en los institutos y en las escuelas, ¿no? Por eso, digamos así, no existe nosotros afirmamos que no existe una educación superior que sea, digamos, valga la redundancia, superior a otra, ¿no? Sino que la educación superior se da en esos tres tipos de instituciones, y lo que se ha emprendido primero es una reforma, ¿no? Que era una reforma urgente de todo lo que era el régimen de las universidades, y ahora se quiere complementar esta reforma con una propuesta, ¿no? Para los institutos y la escuela, que es precisamente lo que me compete a mí llevar a cabo. La primera pregunta que nos hicimos al llegar a la dirección, ya esto hace 1 año y medio aproximadamente, fue ¿por qué tenemos que hacer una reforma? ¿Por qué tenemos que cambiar el marco normativo? O sea, ¿por qué tenemos que hacer, ¿no? que los institutos, las escuelas y también los centros tengan un marco de funcionamiento diferente? Y realmente lo que encontramos en ese momento fue, por decirlo menos, no era nuevo en el tema. O sea, ya en la década del 90 estuve trabajando también en educación superior de institutos y CEPROS. Durante toda mi vida laboral he seguido de cerca, ¿no? O sea, las reformas y los cambios los tumbos en realidad que se han dado con institutos, con CEPROS y con escuelas a lo largo del tiempo, y lo que encontramos también, ya lo sabíamos de alguna forma, la constatación y sobre todo la envergadura del problema nos hizo ver que estábamos frente a un supuesto sistema, y lo voy a decir con todas sus palabras, que está como estaría una empresa en quiebra, ¿sí? Absolutamente quebrada, ¿sí? Eso es lo que hemos encontrado. Les voy a dar algunos datos conforme vayamos pasando la situación. Primero, por ejemplo, extraño, puede tornarse hasta anecdótico, que por ejemplo la emisión de un título de nivel medio puede demorar hasta 4 años. O sea, un chico que estudia 2 años en un CEPRO, o estudia 2 años a veces en un instituto público, los pocos y los más en privados, pueden demorarse mínimo 1 año. Pero en el caso de los CEPROS, hasta 4 años para recibir su título. Es decir, invierte tiempo, invierte dinero y toda su esperanza en una carrera de 2 años, pero la recibe 4 años después. Es más, pudo hacer una universidad y una maestría, ¿no? Y recién recibe su título técnico.
un IST no dispone ni decide sobre su presupuesto de recursos ordinarios ni de recursos directamente recaudados. Toda universidad, en términos de gestión, es un pliego, ¿sí? Un pliego, y por eso tiene autonomía. O sea, una universidad, en este caso una universidad pública, ¿no? Al ser un pliego, puede decidir, ¿no?, sobre, digamos, las necesidades presupuestales, puede organizarse, ¿no?, tanto administrativa como financieramente, y tener también, ¿no?, un estatuto propio que haga que sea, digamos, una institución que tiene un desarrollo propio con su comunidad y todo lo que establece la ley universitaria. En el caso de los institutos esto no es así. Es más, todos los institutos públicos, que son 300 y tantos, ahora vamos a ver números, siempre me olvido la cifra exacta de institutos, en realidad presupuestalmente no son nada, así con todas sus letras, no son nada, no aparecen ni en la más pequeña línea del presupuesto público. Por ejemplo, en una región, en la región Lima, tiene 23 institutos superiores tecnológicos a su cargo, y esto aparece en una línea del presupuesto de la Dirección Regional de Educación, un rubro que se llama Educación Superior No Universitaria, ¿sí? Y entonces ahí tiene 8 millones que lo reparte entre 23 institutos superiores tecnológicos a nivel de Lima, dependiendo cuáles son las necesidades que tiene cada instituto. ¿Quién decide la prioridad? La Dirección Regional, no la decide el instituto. Entonces, imagínense un marco de gestión de esta naturaleza. Yo soy director de un instituto, pero no tengo decisión presupuestal, no tengo decisión financiera, no contrato, porque el contrato sale a nombre de la dirección regional, ¿sí? Y cuando necesito, por ejemplo, un tóner, tengo que pedirlo a la dirección regional, y la dirección regional se demora por lo menos 4 meses en darme un tóner. Y ni qué les digo de los fluorescentes, porque el fluorescente no estaba necesariamente tal vez contemplado en la lista de compras. Entonces, cuando voy a un instituto, lo que encuentro es un instituto mal mantenido, porque nunca le dieron mantenimiento. Encuentro un instituto que tiene, pues, luces quemadas, porque por más que el director ha solicitado, no se le ha dado, ¿no? Y muchas situaciones adicionales. Ese es el gran problema de un instituto que no tiene, o sea, un gestor, como debería de ser el director general, no tiene poder sobre su presupuesto ni decisión, ¿no?, de gestión sobre sus temas financieros y administrativos. Entonces, realmente eso es preocupante. Y peor aún, porque acá estamos hablando de Lima, donde la Dirección Regional de Lima está en La Victoria y los institutos están en los distritos de Lima. Peor aún cuando un instituto, por ejemplo, está en Chota y su dirección regional está en Cajamarca. Entonces a Chota nunca le llega la solicitud, ¿sí? Si esa es la situación de un instituto, con los CETROS es peor aún, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema de gestión bastante complicado. Tercero, la autorización de una carrera, porque las carreras que se brindan en los institutos tienen que ser autorizadas por el gobierno regional y por el Ministerio de Educación, es decir, en este caso por mí. Se demora por lo menos 1 año y medio en aprobar, ¿sí? O sea, no es 1 año y medio en elaborar la propuesta de carrera. O sea, porque yo me puedo demorar todo lo que quiera en elaborar una propuesta de carrera, ¿no? Se nos ocurre mañana abrir una carrera de administración de empresas y bueno, junto a los docentes vamos a hacer las consultas y todo lo demás. Eso lo puedo hacer en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en el tiempo que una institución quiera. Pero cuando la quiere autorizar, es decir, la burocracia, se demora adicionalmente por lo menos 1 año y medio, ¿sí? En lo que va de año y medio de gestión, yo he firmado expedientes de autorización de carrera de 6 años de antigüedad, de 6 años de trámites burocráticos, ¿sí? Porque iban, venían y después devolvían. Incluso pasaba esto, por ejemplo, si yo le escribo al director Johnny Leiva de Arequipa, ¿no? Entonces le devuelvo el expediente, le digo, señor director Johnny Leiva, le devuelvo el expediente para que se lo regrese al instituto. Resulta que Johnny Leiva ya no era director. Entonces, ¿saben lo que hacen todas las regiones? Lo que hacían todas las regiones, devolvían el expediente porque el nombre del director ya no estaba vigente. Y el expediente era un expediente de 5 kilos de papeles, ¿sí? Entonces y eso era normal en el ministerio, o sea, era normal. Llegué a mi oficina y me hacía acordar cuando era chico, ¿recuerdan ustedes? No, todavía no recuerdo. Se han leído libros de historia, han visto, había una ciudad de papel, que yo cuando estaba chico pensaba que era una ciudad que se hacía con papel, ¿no? Sino que vendían papel y con esos recursos se levantaban casas. Bueno, mi oficina sí era la ciudad de papel, o sea, como la soñé de niño. Todo alrededor de mi oficina, que son
paredes de vidrio, hasta arriba de expedientes. Todo, 3 lados, ¿no? Aquí me dejaban la puerta para salir, todo esto de acá y la parte posterior. Todo de papeles. Se perdían los expedientes como no tienen idea. Y hasta ahora seguimos buscando expedientes del año 2009, perdidos en el ministerio. Por un tema que voy a ir explicando progresivamente: mala ley, malos reglamentos, malos funcionarios y un sistema pues que lo que hacía era castigar siempre al instituto. ¿Se imaginan a los privados haciendo esto? TechSoup, ¿ya? O sea, no le digo los de la avenida de Arequipa, o sea, los buenos, ¿no? O sea, los que hacen las cosas bien, TechSoup, ¿no? O IPAE, ¿sí? O Cibertech, ¿no? O sea, estaban hasta acá. ¿Y qué tenían que hacer ellos? O sea, contratar gente para que vayan a las direcciones regionales permanentemente, ¿no es cierto? Estén con los especialistas. Entonces, cuando uno iba a una dirección regional, encontraba que resulta que la dirección regional debería tener 3 trabajadores, pero había 12 sentados. Y esos 9 no vienen de instituto para ver sus nóminas, para buscar las notas, para tramitar sus títulos. Entonces era una cosa así alucinante realmente. Las UGELES, las unidades de gestión local de educación y las direcciones regionales aprueban el nivel básico, o sea, las carreras de 1 año y de 2 años de los CEPOS, de manera progresiva, en largos plazos, o tal vez nunca acaban de autorizarlas. Y esto sí ya es el caos. Si lo anterior les parecía increíble, o sea, lo que sucedía con los CEPOS era peor aún. Les pongo 2 ejemplos. Un CEPRO público en Piura brindaba una carrera de nivel básico de 1 año de cartomancia. De cartomancia, ¿sí? De cartomancia. Esto de la, ¿no? Era esotérico totalmente. O sea, recursos públicos financiando carreras de cartomancia, ¿sí? Mientras el país necesita soldadores y todo lo demás, o sea, recursos públicos en un centro para carreras de 1 año de cartomancia. ¿Sí? Nosotros siempre decíamos, el maestro tenía como 12 módulos, ¿no? Aries, Escorpio, Tauro, ¿no? Pero eso es cierto, o sea, lo hemos visto y hemos tenido que actuar con el gobierno regional de Arequipa, perdón, de Piura, para cerrar ese tema. Otro caso, un CEPRO pide la autorización de un curso, de una carrera de 1 año también de electricidad, 4 módulos, ¿sí? Aprobó el primero, entonces le dijo al CEPRO, ya puedes dictarlo. Entonces el CEPRO comenzó a dictarlo. Terminó de dictarlo y no estaba aprobado el segundo. Es más, dijeron, no lo vamos a aprobar. Entonces, ¿qué hizo el CEPRO? Lo dictó 4 veces. El mismo. ¿Por qué? Porque tenía que dar el título de nivel básico y el dinero que habían aportado para el valor de la matrícula no lo podían retornar porque el Banco de la Nación no aceptaba ese extorno, creo que se llama, ¿no? en términos financieros. 4 veces. Llega una señora desde, creo que esto fue, no recuerdo si Ayacucho o Apurímac, no recuerdo de qué región, llega hasta el Ministerio de Educación, sube hasta el piso 8 donde estamos, para reclamar eso. Si no viene esa señora, no nos enteramos de esta situación. ¿Sí? 0 supervisión, 0 asistencia de las direcciones regionales, las UGELES desaparecidas, entonces se da esto de manera permanente. Los ISTs y los CEPROS no cubren plazas docentes o les envían docentes sin perfil requerido. Esto también es un desastre hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad en el sector? En una región la prioridad está: 1, infraestructura; 2, servicios de salud; 3, educación. Dentro de educación, educación básica en primer lugar, luego los institutos y al final los CEPROS. Entonces, si necesitan personal para ver la construcción de una carretera o de un puente o lo que fuera del gobierno regional, todos van a eso y dejan a todos los de abajo, salud y educación, sin funcionarios, porque tienen pocos funcionarios en realidad útiles los gobiernos regionales. Lo mismo pasa con las plazas docentes. Si la educación básica necesita 10 plazas docentes y solamente tiene, digamos así, 8, ¿no? Entonces pasan todos a básica y los institutos y los CEPROS se quedan sin plazas docentes. Entonces, ¿qué hacen los institutos y los CEPROS? No funcionan. ¿Y qué hace el director? Va en las mañanas, abre el CEPRO, entra, ¿no? Vuelve a salir, cierra el CEPRO y se va a su casa. Regresa a las 5 de la tarde, abre el CEPRO, registra en su cuaderno y vuelve a salir, porque no tiene docentes. Y ahora vamos a ver cuántos están en esa situación. Y lo que les cuento no es cuento, o sea, es realidad, ¿no? O sea, lo hemos visto y lo hemos podido comprobar. Y por último, y esto ya es bastante conocido, el mercado laboral no valora a los egresados de IST y CEPROS, ¿sí? O sea, hay casos, y yo estaba en el Ministerio de Trabajo,
he estado en un proyecto que durante 3 años hemos hecho bolsas de trabajo a lo largo del país, en 23 regiones. Y cuando comienzan a hacer la selección y cuando enviamos una terna, por ejemplo, para una empresa, lo que hace la empresa es ver de IST primero, ¿no? Y de CETRO después. O cuando es algún cargo, porque en bolsa pública no se ven temas de gerencia ni funcionarios, pero cuando necesitan algún universitario, encuentran un universitario, prefieren al universitario e inmediatamente sacan a los otros dos, automáticamente. Es una práctica en bolsa de trabajo bastante común, ¿no? Y en términos salariales se ha comprobado además que los que tienen la educación superior no universitaria, entre comillas, perciben menos salario que los que tienen incluso la universitaria incompleta, ¿no? Entonces ahí hay algo también que no funciona bien. Entonces creo que son 6 ejemplos, ¿no? En 6 aspectos que hemos estado estuvimos analizando durante bastante tiempo, y que dijimos, no, todo esto tiene que cambiar. O sea, hay que cambiar la gestión nacional, hay que cambiar la gestión regional, hay que cambiar la gestión de los institutos, todos los procesos. Los institutos, los centros tienen que tener más marco, más margen, de autonomía, entre otros temas. Y este es el universo, o sea, no estamos hablando de los 50.000, ¿no? Colegios que hay a nivel nacional, es un universo mucho más pequeño, pero igual, en términos de educación superior, de institutos y de escuelas, tenemos muchas veces más instituciones que otros países de la región, como por ejemplo tenemos más institutos que Colombia, o lo que me suena gracioso, tenemos más institutos que Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Les ganamos en eso, ¿no? Tenemos aproximadamente 790 institutos entre públicos y privados. De ellos, 373 son públicos, 417 son privados, ¿no? En términos de número de instituciones. En cuanto a CETPROS, son 1803 a nivel nacional, públicos 769 y privados acá 1034. Lo que es interesante ver es que, por ejemplo, en la matrícula, en los institutos, la mayoría está en institutos privados, 250.000 y unos 110.000 en públicos. Es decir, tenemos 373 institutos y tenemos 100.000 personas en esas instituciones, ¿verdad? Si nosotros sumamos lo que es la educación superior aquí, ¿no? Son 350.000, en las universidades hay casi 1 millón. ¿Sí? O sea, estamos a 1 millón y 1/3, ¿no? Entonces, y cuando nosotros vemos cuáles son las necesidades, como llaman, del mercado, lo es al revés, ¿no? O sea, necesitas más técnicos que universitarios. Entonces, cuando se vio el diagnóstico de la educación superior en general, decíamos, o sea, algo estamos haciendo mal. O sea, tenemos 150 universidades, 1 millón casi de peruanos estudiando en la universidad y en los técnicos, ¿no? Y además, vamos a ver ahora las cifras de matrícula, en las carreras que nos interesan, casi nada, ¿no? O sea, es una distorsión bastante grande, ¿no? Sobre todo en este punto de la matrícula. Bueno, está ahí además el número de docentes que son entre institutos y CETROS a nivel nacional en públicos, son cerca de 10.000 docentes. Esto es lo que les mencionaba, hicimos un ranking de todos los institutos y centros públicos a nivel nacional. Recogimos toda la información desde el censo y cuando no había la información fuimos a cada instituto, recogimos toda la información. Hicimos un modelo estadístico con 2 indicadores. Uno de condiciones básicas, infraestructura, equipamiento y disposición de docentes con especialidad en los temas que brinda el instituto y el centro. Y por otro lado, un indicador de pertinencia, es decir, si las carreras se adecúan a sectores que son dinámicos en la economía de cada una de las regiones o de cada una de las provincias. Y el resultado fue este. De las cerca de 1.200 instituciones públicas, solamente 21 estarían en el nivel 1 de rendimiento superior, es decir, que cumplen a cabalidad los requisitos de condiciones básicas que les he mencionado y también de pertinencia. Solamente 21, de los cuales 17 son institutos y 4 son CETPROS a nivel nacional. De 1.200 instituciones, 21. O sea, si tenemos un top ranking, son 21. ¿Sí?
a nivel nacional. Entonces, estos están 4 o 5 regiones en las cuales están ubicados. Lo que es preocupante es el nivel 3 y el nivel 4, que nosotros sumados le decimos, mira, si lo cerramos mañana no pasa nada. Servicio educativo deficiente. Todas estas anécdotas que les he contado al comienzo se cumplen en este número. Estamos hablando de más de 800 instituciones. Que de verdad uno va y tiene que llamar al director para que abra la puerta. ¿Sí? Yo he ido a un CEPRO donde el director no estaba, lo he tenido que llamar, lo he esperado, llegó, abrió y dentro del CEPRO, ¿saben qué había? Nada. No había ni una silla, ¿no? Si estaba el caño era de suerte. Y era un local de 3 pisos que tenía presupuesto de mantenimiento, que tenía presupuesto del director, que tenía 2 plazas asignadas, pero que no enseñaba absolutamente nada, porque no tenía las condiciones, el equipamiento, de repente a alguien se le ocurrió pasar al otro lado y todo lo demás. Y ustedes dirán, ¿esto dónde es? ¿En qué provincia recóndita? No, acá nomás en Surquillo. Acá en Surquillo. ¿Sí? Eso pasa acá en Surquillo y pasa en todos los distritos de Lima y pasa en todo el país, hasta sumar 800 instituciones que están en esas condiciones. O que tienen, por ejemplo, menos de 50 alumnos al año. Al año. ¿Sí? Menos de 50 alumnos al año, matriculados. ¿Sí? Entonces, y en todo esto invertimos al año 900 millones de soles. Ese es el presupuesto de toda la educación superior y técnico-productiva en el país, de los cuales la mitad, 450 millones, se va en planilla, y los otros 450 millones en operaciones, en algún otro tipo de inversiones, ¿no? de pequeñas inversiones. ¿A cuánto estamos de otros países? De Chile invierte 3 veces más. Y Corea 15 veces más, por lo menos. O sea, solamente en temas operativos, ¿no? O sea, fuera de eso están las inversiones de alta tecnología y todo lo demás, ¿no es cierto? En nuestra oferta pública es casi inexistente. Solo se da en esos 21 institutos, ¿no? Que son los llamamos los heroicos, ¿no? Y que tienen ciertas características que efectivamente corresponden al modelo que queremos promover para toda la otra capacidad. Cuando terminamos de hacer esto, llamó un representante, tuvimos un proyecto con la Unión Europea y vino el representante de la Unión Europea y llamó a mi oficina, ¿no? Porque dijeron, ahí está el director de esto, y me preguntó por qué psiquiátrica razón había aceptado yo la dirección, ¿no es cierto? Esta, ¿no? Y realmente es un tema que vamos a ver ahora. Lo que hay que hacer es de largo aliento. Una pregunta, ¿ahí son públicos y privados? Públicos. Solamente no, ya viene el de privados, ya viene el ranking de privados, todavía no lo tenemos, no lo sacamos en realidad por una razón, no tenemos capacidad de sanción a los institutos privados. Es decir, si mañana a un instituto privado se le cae el techo en la cabeza, lo puede cerrar Defensa Civil, pero no el Ministerio de Educación. Es tan mala la ley actual que no se dio cuenta que tenía que hacer las sanciones y toda esta cuestión a nivel de ley para poder reglamentarla. Entonces lo que tenemos hoy es bien gracioso porque hay un remedio en la ley, un reglamento inaplicable, que lo aplicamos y que somos el hazmerreír porque todos los juicios los perdemos. Todos los juicios los perdemos. O sea, ahorita yo no he sacado nada a decirme de sanciones después, porque igual vamos a perderlo y es un gasto de tiempo, ¿no? Entonces lo que queremos es la ley para realmente tener la posibilidad de fiscalizar y de sancionar, ¿no? Pero si un instituto estafa el día de mañana y todo lo demás, o sea, podemos hacer 1000 cosas, 1000 maromas, pero son inefectivas porque no podemos sancionarlos, no tenemos capacidad sancionadora, ni tampoco tenemos capacidad coactiva, como por ejemplo como para poner una multa y perseguirlos para que paguen. Tampoco podemos hacer eso. Entonces ahí hay temas mucho más graves, ¿no? en esa situación. Entonces ahorita estamos en esta situación y tratando de ver algunas formas de poder revertir. Y esto ya tiene que ver con hacia dónde se ha orientado también la inversión pública en términos de matrícula, en términos de oferta. Estamos hablando aquí de la oferta general. Por ejemplo, los institutos, Administración y Comercio, Salud, Computación Informática y Hotelería y Turismo, si sumamos ahí son 75% de la matrícula se va en esas especialidades, en los institutos. En los 370 y tantos, en los 800 y tantos institutos que tenemos, públicos y privados, se va en esa proporción. Si diferenciamos públicos de privados, la tendencia es muy similar.
En el público es 70 y en los privados son 75, ¿no? Pero en general el promedio 73 me parece adecuado, gracias, ¿no? Y vean ustedes, cuando nosotros vemos lo que demanda el mercado y que tiene que ver con minería, con pesca, con industria, vean ustedes, en minería tenemos el 0.34% de la matrícula, ¿sí? Público y privado. Y les aseguro que mucho de eso lo brindan privados. TechSoup, por ejemplo, que tiene carreras, ¿no?, de minería, CETEMIN, por ejemplo, ¿no?, que también tiene minería, tal vez ninguno a nivel de los públicos. Y en los centros, computación informática, hotelería y turismo, textil y confección, por la avalancha de maquinaria que hubo en los 90, y estética personal, con metodología, ¿no? Todo eso suma un 57% más o menos en los centros. No hay centro que no tenga cosmetología, ¿sí? Tal vez no tengamos soldadores, pero bien peinaditos vamos a estar. Eso sí, se los aseguro, ¿sí? Ahora, no es el problema que haya estética personal. O sea, eso es lo que nosotros también, cuando hablo con los docentes de los centros, les digo, o sea, no es problema que haya estética personal. Porque, por ejemplo, en estética personal, en muchos casos, sirve para personas que quieren hacer pequeños negocios y todo, y eso está muy bien, esa es función del instituto y del centro, eso está muy bien. Pero el problema está en que, por ejemplo, Curi Calzado, actividades agrarias, tiene que tener más oferta. Ese es el problema, que es escasa ahí, no es lo de arriba. Nosotros enfocamos arriba para ver, o sea, hacia dónde estamos yendo ahorita en términos de matrícula. No está mal que haya, o sea, mucha matrícula en administración y comercio, en gestión, en esos temas, sino que las importantes realmente no hay una inversión ni pública ni privada, ¿no? Entonces, digamos así, la proporción debería de ser, ¿no?, un poco más equitativa. Ese es digamos, hacia dónde estamos orientando la oferta, y vemos que no está apuntando realmente hacia donde queremos desarrollar. Entonces, ¿por qué una reforma? O sea, eso ya sacamos directamente la conclusión y comenzamos a ver las soluciones, ¿no? Primero, la educación superior conocida como no universitaria, que es algo que vamos a desterrar totalmente, ya lo estamos haciendo, o sea, a nadie le gusta que lo identifiquen por la negación del otro, ¿no? Entonces, la universidad y la no universidad, o sea, todo lo demás. No, sino que toda esa educación superior, lo que será en la universidad será universitaria, y la tecnológica, pedagógica, artística u otras no estará en las temáticas de los institutos y de las escuelas. Hoy, esta educación no es una alternativa a la educación superior universitaria. Todo chico en su perspectiva, toda familia en su perspectiva está que sus hijos sean universitarios. Hubo un incremento de la matrícula en institutos, pero se ha estancado hace algunos años, ¿sí?, con la aparición de nuevas modalidades de las universidades que te ofrecen un título universitario en 5 años, algunos te lo ofrecen en 4 años y medio o 4 años, y pagas una mensualidad de 120 soles, privadas, ¿sí? O sea, sacamos la cuenta, en Chota, por ejemplo, la universidad, señores Ipan, creo que es, sí, ofrecía, ¿no?, 120 soles la mensualidad para estudiar Derecho, y lo podías hacer hasta en 4 años. ¿Dónde está la autoridad? ¿Y se puede hacer eso? Pregunto. O sea, creo que ahí hay muchas cosas que trabajar. Y hay otro tema, la educación superior que se da en institutos, las carreras industriales o las carreras son mucho más caras. Se invierte mucho más en temas docentes y también en temas de insumos, materiales, equipamiento, todo mantenimiento y todo ese tema adicional. Los programas de estudios de los institutos y de las escuelas no responden a las necesidades del mercado de trabajo y producción, hemos visto en las cifras anteriores. Hay una sobreregulación de institutos públicos y privados que dificulta la innovación, la actualización y creación de nuevas carreras. Por ejemplo, si un instituto, digamos el mejor instituto privado, público, cojan cualquiera, de Piura o de Puno, quiere cambiar, resulta que reúne a sus profesores y dice, no, mira, esto del nombre de lengua extranjera no nos parece, sino que deberíamos hacer 2 cursos, uno de inglés 1 y otro de inglés técnico. Ya, perfecto. ¿Pueden cambiar el nombre? No pueden cambiar. No pueden cambiar el nombre de las asignaturas, porque ya están establecidas por el Ministerio de Educación. Entonces tienen que pedir permiso para cambiar esas asignaturas.
Entonces el Instituto de Puno, ¿a quién le tiene que pedir permiso? A mí. ¿Se imagina? Y si quieren cambiar, por ejemplo, de maquinaria, de máquinas herramientas al curso de torno de control numérico, me tienen que pedir permiso a mí. No es absurdo, no porque sea yo, ¿no? Sino que tiene que haber un director acá en Lima, o sea, con 25 sectores, con más de 350 carreras y especialidades, autorizando un cambio de nombre de un curso. Está tan sobreregulado que hasta eso, por ejemplo, marzo y agosto son los únicos meses en los cuales pueden hacer convocatoria de admisión. Y los públicos una sola vez al año en marzo. Si quieren hacerlo en otro momento, no. Ahora, el examen está absolutamente regulado, paso por paso, hasta el modelo de acta es igual para todo el mundo. O sea, todo eso son reglamentos que hay, que son en total 350 normas que regulan la educación superior y técnico-productiva. 350 normas, comenzando por la Constitución, pasando por la ley, reglamentos y resoluciones de todo tipo. 350. Y no contabilizo ahí las resoluciones regionales, los decretos, no sé cómo se llaman, los instrumentos regionales que también regulan esta educación. Ustedes no pueden hacer nada, así de simple, no pueden hacer absolutamente nada. Deficiencias en la gestión de los institutos y de las escuelas, ya les he contado cómo se gestionan los institutos, las direcciones regionales son las que definen todo. La contratación casi es inexistente de docentes, la asignación docente, hay un docente que puede llegar casi para los finales. Entonces, ¿se imaginan ustedes acá en la universidad? ¿No? Contratan a un profesor y están ahí, les dan separatas durante todo el ciclo y al final el profesor ya aparece al final. Y pasa, porque no los contratan antes, no salen los contratos antes. Los solicitan en marzo y llegan en mayo los profesores. O sea, el profesor llega el contrato en mayo. ¿Sí? Entonces llegan ya para la parte final con la nota y el acta, esos sí ya están contratados ahí. Los docentes, y esto también es bastante grave, los docentes en el sector público, en la parte pública, no tienen una carrera. O sea, se derogó la ley del profesorado, se hizo la ley de reforma magisterial para todos los docentes de la básica, y a los del superior le dijeron, ya pronto, dentro de 120 días sacamos su ley, hasta el día de hoy. Han pasado 4 años. Durante 4 años han perdido derechos, ¿sí? O sea, han estado congelados en la categoría en la cual han estado desde hace 4 años. Y un docente contratado, como no tiene ningún marco legal, gana la mitad, lo mismo que ganaba hace 4 años, pero es la mitad de lo que gana un docente nombrado. Es decir, yo como contratado trabajo 40 horas en una semana, gano, ¿cuánto gano? En el mejor de los casos, 1.100 soles. Y un docente nombrado gana entre 2.200 y 2.500 soles. Ese es el sueldo de nuestros docentes en los institutos y escuelas. ¿Sí? ¿Saben cuánto gana un director de un instituto superior tecnológico? 1.800 soles al mes. Y con eso queremos hacer la revolución tecnológica en el país. Es imposible. Entonces, ese tema es gravísimo. O sea, ¿dónde vas a conseguir un director de un instituto por 1.800 soles? 1.800 soles, y ahí descuenten todo lo que descuentan, ¿no? Porque están nombrados, ¿no? O sea, están en un régimen, digamos, así como de nombramiento. Es una miseria. No incentiva el reclutamiento de los mejores, esto ya está de más decirlo, ¿no? O sea, ¿quién va a ir a trabajar por 1.100 soles 40 horas a la semana? ¿No? Imposible. Entonces, es un tema que no se puede sostener. Entonces es necesario trabajar en 4 frentes, que son, digamos así, lo que planteó el ministro Saavedra desde el comienzo, tanto para la educación básica como para la educación superior. Una primera reforma que tiene que ver con el aprendizaje. Acá hay 2 temas clave. Uno es ordenar la oferta, ¿sí? O sea, saber, ¿no?, qué cosa es lo que se puede brindar a partir de, a partir de la demanda, cómo nos articulamos con el Ministerio de la Producción, con Trabajo, con Economía, para saber hacia dónde están las tendencias, y eso trasladarlo a nuestros institutos. Y por otro lado, en la última parte ahí dice autonomía. O sea, los institutos y las escuelas tienen que tener más margen de acción, tienen que decidir más sobre lo que van a enseñar, sobre lo que tienen que contratar y todo lo demás. Tienen que parecerse más a la gestión autónoma de una universidad, sin ser autónomos, porque no pueden ser pliegos. O sea, hay un tema de gestión ahí que les va a impedir, por un tema presupuestal, a cada uno de ellos ser como una universidad. No se pretende que el instituto o la escuela sea una universidad, pero sí que tenga más márgenes de manejo en temas de la gestión. En términos de gestión, procesos mucho más eficientes e informatizados, ¿no? Nuestra consigna es 0 papel, o sea, no voy a tener la ciudad de papel en mi oficina, sino que todo eso a través de un sistema en línea, donde un instituto quiere autorizar una carrera, mete la información por internet y punto. O sea, y con eso se puede controlar los procesos y todo lo demás, ¿no? O sea, eso ya estamos diseñando ese
Ese sistema y otro más que es el Registro Nacional de Títulos. Y acá también lo que queremos hacer cuando les contesto de los títulos que se demoran 4 años, 2 años y todo lo demás, es porque las direcciones regionales tienen los registros de notas de todos los alumnos de los institutos públicos y privados. O sea, un instituto privado termina un ciclo, o público, cualquiera de los dos, y tiene que remitir las notas a la dirección regional. Entonces, cuando el alumno termina su carrera y quiere que le emitan el título, la dirección regional tiene que buscar en sus archivos las notas de los 3 años de estudio de ese chico. Y una vez que las encuentra, recién comienza a emitir el título. Y ahí se pasa un año. Un año completo. Entonces, la pregunta lógica era, ¿y por qué no funcionan los institutos y los centros como las universidades que tienen algo que se llama registros académicos? Y que guardan sus notas y si quieren duplicar de notas, apretan el botón y sale duplicado de notas y le cobras y tienes un ingreso y tú mismo emites el título, no tienes que mandarlo a la dirección regional y todo. Ya, eso queremos hacer. ¿Ya? Pero para eso, poco más si tenemos que cambiar la Constitución, porque en la ley dice, la dirección regional tendrá que visar los títulos. Entonces cuando uno pone eso es un pecado mortal. ¿Por qué razón? Porque un funcionario no visa así nomás. O sea, si me dicen, oye, visa esto, o sea, no es poner nada más eso, sino que tienes que ver todo lo que hay atrás. Y te tienen que mandar absolutamente todo, porque tú no sabes lo que estás firmando. Entonces cuando pones eso, ya el funcionario de la dirección regional, todo lo actuado, la clásica, todo lo actuado, y tiene que ver todo para poner su chulito en el título del chico que se pasó 2 años estudiando y 4 esperando su título. Entonces, eso hay que sacarlo de la ley y con eso ya podemos implementar un sistema bien bonito que ya lo verán cuando salga, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de gestión de procesos y los gobiernos regionales tienen que asumir una forma diferente de tratar a los institutos y a los centros. O sea, eso es fundamental y eso sí lo vamos a cambiar de raíz. En términos de infraestructura, ya ni les cuento porque es de llanto realmente la situación de la infraestructura de los institutos y peor aún de los centros. Los 21 centros que sí hemos seleccionado y que estamos visitando en estas semanas sí son, de verdad tienen una infraestructura muy buena. Estaban en el Instituto Vigil de Tacna y en 2011 se hizo una inversión de 16 millones y tiene una infraestructura muy buena y equipos muy bien instalados. Pero con esta gestión loca que tiene que la dirección regional no le da a los docentes y todo lo demás, ahí está el gran problema. O sea, problemas físicos no tiene problemas de recursos, de personas, de docentes. Ese es su problema ahora. Entonces eso lo podemos solucionar ya mucho más rápido, ¿no? Flexibilizando, contratando, entre otros temas. Pero había otro problema adicional, y es que no existía una norma técnica de construcción de institutos y de escuelas. Así de simple. Entonces, mediante una resolución directoral habían dicho, bueno, las paredes tienen que ser 2 metros de alto y todo lo demás, con eso autorizaban institutos. Por eso un instituto podía estar encima de una pollería, a pesar del humo, ¿no? O un instituto podía ser el segundo piso de una tienda, o podían abrir filiales, y las filiales en cualquier tipo de condición, ¿sí? Había su central con todas las de la ley, pero su filial era pues una covacha ahí en cualquier provincia del país. Agarraban, contrataban un cuarto y eso era donde enseñaban. Y así, y lo peor aún, que las universidades hacían lo mismo. Es más, creo que las filiales de los institutos eran mejores que las de las universidades, pero bueno, ¿no? Eso ya es una comparación ociosa, ¿no? Pero hay un gran problema con eso. Y hay un gran problema con el equipamiento. Por ejemplo, mecánica de producción. Mecánica de producción, los equipos que tenemos, ¿ustedes han visto la lista de Schindler? ¿Se acuerdan cuando la línea de producción de Schindler, donde hacían las bisagras y todo lo demás? Esos son los equipos de nuestros institutos el día de hoy. Esos son. Tenemos tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos nuestro equipamiento sale en el cine, todavía. ¿Sí? Entonces, eso ha pasado después al control numérico y luego ha pasado a algo que se llama, no recuerdo, plasma o no sé qué, y luego al láser. Es decir, hay 3 generaciones de mecánica de producción que no ha pasado por nuestro país, por TechSoup sí, ¿no? Pero por nuestro país público en ningún momento, ¿sí? Y hasta hoy tenemos, y acá hoy lo puse en mi Face puse la foto del módulo húngaro de la década del 70. El general Velasco, que deben de recordar en nuestros libros de historia, trajo unos módulos húngaros a institutos del país. Esos son los que todavía funcionan.
Y los que se compraron en los 90, los tornos de control numérico, ¿sí? Que un señor recordado Huawei trajo de la China para todos los institutos del país, ya no funcionan. Están ahí, pero no sirven porque eran malos. O sea, lo usaron y ¡pah!, reventaban y había pues en confección textil, no sé si te acuerdas, el mantenimiento de las máquinas, el uso de aceite era demasiado alto. O sea, eran máquinas que consumían demasiado, ¿no? Para el gasto corriente era elevadísimo. Entonces acá tenemos, para eso, nosotros tenemos dos alternativas. O cada 4 años hacemos una gran inversión en mejorar, digamos así, tecnología, o comenzamos a buscar alianzas con grandes empresas que manejan tecnología de una u otra forma. Estamos trabajando dos convenios grandes, una con el GIC para todo el tema electrónico, para que se agarre un instituto nuestro y lo haga así su centro de formación de gente, primero para mantenimiento y luego ya para comenzar a meternos un poco más en temas de innovación. Y el otro es con una, creo que es Cisco puede ser, Cisco Systems, que también tiene todo un tema de redes, cuestiones, ¿no? de los temas de arquitectura informática, para ver si se meten con todo, también con el instituto, y que ellos lo renueven. Pues. Nosotros le damos beca 18, ¿no es cierto? Y con eso ellos van renovando, y no tengo que ser yo que me esté preocupado por lo último en artesanía o en petróleo y todo lo demás. O sea, nadie puede hacer eso, ¿no? O sea, tenemos que ver una forma diferente de enfocar el tema de infraestructura. Y de valoración docente, yo creo que ya con los datos que les he dicho es más que obvio. Una carrera, mejor salario, un perfil diferente, priorizar sobre todo a las personas que trabajan en el sector productivo. O sea, no hay mejor profesor de carpintería que un carpintero. Hoy la preeminencia está en el título pedagógico. O sea, tú tienes que ser profesor para enseñar en instituto o en centro. Entonces, ¿qué hacen los profesores? Postulo con mi título de profesor de educación inicial, no les miento, profesor de educación inicial. Me gano la plaza y estudio carpintería. ¿Sí? Entonces me voy a Senat y así, o a Cite Madera, me dan mi curso de carpintería y luego voy y le enseño a los chicos que quieren aprender carpintería. ¿Sí? Ese es, digamos, lo que genera, digamos, este tipo de decisiones de gestión, ¿no? Ese es, digamos, los 4 pilares. Y dentro de todo esto proponemos la ley. O sea, la ley es la herramienta legal, digamos así, de la reforma, pero no es la reforma completa. Hay muchas cosas que ya estamos haciendo al margen, esto va a sonar feo, al margen de la ley, ¿no? Antes de cambiar la ley, ¿no? O sea, con la ley actual, pero no con esta propuesta que tenemos ahora. Y queremos, voy a mostrar ahora, estamos proponiendo un régimen académico coherente, o sea, que pueda empatar con el régimen académico de las universidades, tener instituciones renovadas que van a incluir a las escuelas, ¿sí? Como las instituciones de mayor nivel en este espectro. Vamos a crear un organismo especializado en gestionar institutos y escuelas. O sea, se las vamos así a quitar a los gobiernos regionales, ¿sí? Y va a haber algo así como una corporación nacional de institutos y escuelas, ¿no? Un organismo que planifique, que racionalice, que piense, que administre, que gestione todo pensando en educación superior, de institutos y de escuelas, que es muy diferente a la provisión que se da en la educación básica. ¿Sí? Son carreras más cortas, se necesita un perfil docente diferente, se necesita otro tipo de incentivos para los docentes, las contrataciones son totalmente diferentes, porque tú puedes contratar a un súper experto en cultivo de uvas por 7 horas, ¿no? Y traerlo de California, en donde hay, o de Chile y todo lo demás, y traerlo porque tiene 8 horas para dictar la poda maestra que puede hacer, y lo traes por eso. Eso queremos que puedan hacer los individuos. Hoy no pueden hacerlo, ¿sí? Queremos que ese organismo piense ya como educación superior. Crear la carrera pública y cambiar toda esta lógica de licenciamiento, o sea, de autorizaciones y todo lo demás, para que dejen de ser pues, procesos de 1, 2 o 6 años. Ya exageramos, van a pasar a ser procesos de 30 días hábiles, se dice, ¿no? 30 días por como 45 días. Con este sistema informático es posible hacerlo. Régimen académico, yo creo que, perdón, ahí está, creo que con esto se ve mejor la idea del régimen académico. Sí. Quizá ayudaría la diferenciación entre escuela e instituto, por ejemplo. Ah, sí, justamente se ve claramente acá. Hoy
los institutos dan carreras de 3 años, ¿sí? Y dan un título que se llama profesional técnico. Y las escuelas dan carreras de 5 años y dan lo que es un título profesional. Solamente hoy algunas escuelas son las que, digamos así, han entrado al limbo, ¿no? Al limbo no, al reino divino de las universidades, es decir, tienen rango universitario. Por ejemplo, la Escuela Normal de Monterrico, que es un pedagógico, tiene rango universitario, y todas las escuelas de arte del país, que se llaman ESFAS, Escuelas Superiores de Formación Artística, ¿no? Tienen rango universitario, excepto 9, que no tienen rango universitario porque no han tenido un congresista que las lleve, digamos así, a meter dentro de una ley, porque las leyes, como ustedes saben, se aprueban en el Congreso. Y es así, todo se hizo por ley, ¿sí? Entonces, algunas dan título con rango universitario, y en el caso de las escuelas, y otras no. Y los institutos dan solamente este grado de profesional técnico. ¿Qué cosa es lo que se ha querido hacer en general con toda esta lógica? Primero, tratar la educación superior como un continuo, ¿sí? Como un continuo de posibilidades que tiene una persona que después de acabar la educación secundaria o aún sin haberla acabado, tiene la opción de poder acceder a la educación superior. Ustedes ven ahí en la base la secundaria completa, ¿no? Y tienen una primera opción en la cual, por ejemplo, un instituto o una escuela puede brindar 120 créditos, ¿sí? Una carrera de 120 créditos, y la persona puede lograr un bachillerato técnico y además un título de profesional técnico, ¿sí? Estamos incluyendo esta noción de grado dentro de lo que es la educación superior, pero ya para hacer efectivamente una gradiente, ¿no? Completa y continua con la universidad. Entonces estamos hablando de una propuesta dentro de lo que es grados: bachiller técnico, del bachiller, que ya está incluso en la actual ley universitaria, de maestro, que también está en la ley universitaria, y de doctor. Son los grados académicos, es decir, te dan un reconocimiento por el récord académico que tú has tenido, es un reconocimiento académico del tiempo que tú has pasado en un proceso de formación. Entonces estamos hablando de estos cuatro grados. Y puedes además optar por un título. En el caso de los bachilleres técnicos, una vez que logras el bachillerato técnico, puedes optar por el título de profesional técnico. Para el caso del bachiller, puedes optar por el título profesional o licenciatura, maestría y doctorado, ¿sí? Entonces con esto se quiere completar el espectro, digamos así, de grados y de títulos en la educación superior. ¿Cuál es la novedad aquí? Primero, que se le faculta a la escuela, en nuestra propuesta de ley, la propuesta de ley del Ministerio de Educación, a las escuelas a dar el bachillerato y el título profesional licenciatura, que es equivalente al universitario, ¿sí? No es lo mismo, sino que tiene equivalencia con el universitario. ¿A qué lo faculta? Por ejemplo, si yo estoy en la escuela normal de Monterrico, que ya tiene rango universitario, pues digamos que si no lo tiene, se convierte en escuela, y esa escuela da una carrera pedagógica de 5 años, y quien egresa tiene un bachiller y una licenciatura. Y con eso puede hacer una maestría, y si quiere un doctorado, en el Perú o en el extranjero. El Estado peruano le garantiza que el título que recibe en una escuela es equivalente al universitario, y que puede continuar carreras o digamos especializaciones de nivel de maestría o de doctorado. Digamos, ese es el punto que nosotros planteamos ahí. Cualitativamente son diferentes. Concebimos la escuela como un espacio primero altamente especializado. O sea, no hay escuelas que dicten 5 disciplinas diferentes, ¿no? Administración, cosmetología, secretariado, no, sino que se tiene que dirigir a un tema específico. Por ejemplo, pedagogía, arte. Queremos hacer escuelas tecnológicas, ¿no? Para el desarrollo propiamente de tecnología. Puede haber escuelas de administración, ¿no? Puede haber escuelas de una especialidad determinada. Entonces todo el espectro entre comillas, cadena o clúster, tú lo puedes hacer en una propuesta formativa. Una escuela puede brindar el bachiller, pero también puede brindar el bachiller técnico, y también puede brindar un título técnico, que son carreras de 2 años, ¿no? Que son bastante operativas. Es decir, el que está a lo más puede dar lo menos, ¿sí? Y por ahí, con algún dispositivo que todavía se está pensando, pero que probablemente lo implementemos, se faculte también a las universidades a que puedan dar carreras, por ejemplo, de bachiller técnico, si quieren, porque las universidades son autónomas, pero por ley van a estar facultadas a hacerlo. Es decir, que la educación tecnológica también se puede dar en un espacio universitario,
¿no? ¿Qué más quisiéramos? Por ejemplo, yo siempre tengo el ejemplo de la Universidad Continental en Huancayo, ¿no? Que tiene un campus bastante interesante, donde tiene ciencia de la salud, donde tiene mecánica, construcción como ingenierías, ¿sí? Pero en un turno de la tarde da carreras de 2 años de construcción civil, o sea, utiliza la misma infraestructura para 2 calificaciones diferentes. Si tiene el espacio y tiene las posibilidades, ¿por qué no puede dar diferentes niveles, digamos, dentro de todo ese tema, ¿no? Y este es, digamos, uno de los temas polémicos con consenso. La mayoría dice, sí, bacán que las escuelas tengan, pero ojo, no se nos vayan a filtrar por ahí, pues, ¿no? Las que no pudieron ser universidades para ofrecer, pues, el bachillerato y el carnet de medio pasaje, ¿no? O sea, esa es la clásica, ¿no? En esto. Entonces, los estándares de las escuelas tienen que ser estándares bastante altos, ¿no? Y esta es, digamos, así la propuesta del régimen académico. Y en términos de gestión, esto sí es un golpe. Esto sí es, o sea, nos tienen amenazados por este tema, porque le estamos quitando, voy a ser sincero, uno de los problemas que no he mencionado y que no es menor, sino que al contrario, es el principal problema de los institutos y los centros, es la corrupción. ¿Sí? Es la corrupción. Los institutos y los centros hay un instituto mínimo, los institutos en provincias tienen 32 hectáreas de terreno, por ejemplo. Solamente en temas cuando son agropecuarios, tienen 32 hectáreas, tienen espacios. Ustedes deben de haber oído hablar del Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo, histórico José Pardo, ¿no? Ustedes han oído hablar de Pedro Paulet, fue el director del José Pardo, o sea, el gran sabio peruano. Si ustedes leemos a Basadre, la Escuela de Artes y Oficios que se estableció ahí, el primer instituto tecnológico del país, ¿no? Es una historia, es el emblema, o sea, después, para nosotros, después del himno y la bandera, es el Instituto José Pardo, ¿no? Dentro de nuestra dirección. Es un desastre. Vayan a verlo en la avenida Grau, ¿sí? Lleno de chatarra, ¿sí? No les miento, tiene perros callejeros ahí adentro. Uno de ellos es el que guía, se lo juro. Fui con la directora, ¿no? Se lo juro que sí. Y él ya sabía el recorrido. Salimos con la directora y vamos a ver, yo le dije, teníamos que ver 4 talleres para todo este tema de infraestructura y el perro iba adelante. Llegaba a la puerta del taller y se sentaba. Entrábamos al taller y al momento que salíamos, él veía a la directora y continuaba y nosotros íbamos detrás del perro. Se lo juro. Y tenemos fotos ahí del perro guiándonos a cada uno de los talleres. Chatarra por todos lados, o sea, invadido de chatarra. Docentes enfrentados, y nos enteramos que los días sábados lo usan como taller de mecánica automotriz porque fue equipado con un taller A1 de la línea Bosch, y lo usan los sábados para recursos, se llaman directamente recaudados, y los domingos polladas, porque tiene unos patios alucinantes. Además, la infraestructura, se imaginarán, es hermosa, o sea, es una cosa impresionante, pero está lleno de chatarra, ¿no? Pero lo toldean y hacen polladas y fiestas, ¿no? Y utilizan incluso 2 aulas como servicios higiénicos, ¿sí? Entonces es un desastre. Entonces todo eso es plata, todo eso es un montón de plata. Por lo menos el 60% de ingresos de un instituto son de recursos directamente recaudados. Hay un instituto en San Miguel, porque San Miguel, el Arauz Pinto, no sé si el Arauz Pinto tiene uno entra y tiene lo que nosotros llamamos la izquierda y la derecha, ¿no? Pero a contraposición de los conceptos de derecha y de izquierda que tenemos, la izquierda es mostra y la derecha es paupérrimo. ¿Por qué? Porque a la derecha están las aulas y los talleres del instituto y están hechos un desastre. Y a la izquierda la cancha de fútbol y la zona recreacional que se alquila. Y ustedes ven ahí los que viven, tengo padres que viven cerca ahí, todos los fines de semana eso está lleno de gente, ¿no? Y música y muchos eventos. Eso es un montón de plata. Entonces, ¿por qué se oponen a todo esto? Porque cuando yo digo, estoy en una reunión y a mí me encanta enfrentar a directores y gente de las regiones y todo lo demás, no, la gestión va a ir a las regiones. ¡Ah! Todo el mundo comienza a vociferar. Yo digo, porque vamos a hacer una nueva regulación de los recursos directamente recaudados. Todos calladitos y comienzan a aplaudir. Muy bien, señor director, porque ahí está el tema. Y yo creo que sucede también en muchas universidades, y acá en los institutos y los centros nosotros lo hemos comprobado así, pero al dedillo, ¿sí? O sea, hay una corrupción hasta los huesos de estas instituciones, y son 300 y tantas,
son 1.200 a nivel nacional, ¿no? Entonces, esos locales vacíos que les comentaba no están vacíos por gusto, o sea, sirven para otras cosas, ¿sí? Gobiernos regionales, funcionarios o los mismos directores lo utilizan para otros fines, ¿no? Y eso es lo que, digamos así, nos lleva a crear una gestión, o sea, un organismo de gestión diferente que va, primero todas las propiedades van a pasar a nombre de este organismo, toda la planilla va a pasar a este organismo, todo el presupuesto va a pasar a este organismo y se requiere todo un proceso de transferencia de las regiones a este organismo. Pensamos que en 5 años podemos, digamos así, tener este organismo al 100% implementado, en 5 años. ¿No? Porque los procesos son, en este caso, bastante lentos, ¿no? Y esas son, digamos así, las funciones que queremos para ellos. Y la carrera pública, ¿no? Que queremos hacer algo, una herramienta realmente más flexible. Una pregunta, ¿y por qué en el caso de los institutos se ha optado por Educatec y en el caso de las universidades por la superintendencia, ¿no? Que son dos entradas de regulación diferentes, ¿no? Sí, pero SUNEDU licencia. Educatec no, licencia al ministerio. Educatec lo que hace es gestionarlo, porque ahí hay una gran diferencia, es lo que mencionaba creo al comienzo y vale la pena ir resaltar. Las universidades se gestionan solas, o sea, no las gestiona el ministerio, no están gestionadas, sino que son un pliego y se gestionan solas. Los institutos no, o sea, forman parte del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación ya tenía una responsabilidad de licenciar, de supervisar, o sea, tenía todas las competencias con los institutos y las escuelas. Lo que estamos haciendo es dividir, hacer un pliego para la gestión y como parte de las funciones del Ministerio de Educación se queda la parte de licenciamiento y supervisión. Entonces lo que hago yo, lo que haríamos en el futuro sería, nosotros licenciamos, o sea, tú presentas tu expediente, nosotros decimos sí, cumple los requisitos, puedes dar el servicio educativo, ¿sí? Pero una vez que tienes la licencia, también te supervisamos, cada cierto tiempo vemos que esas condiciones, que el techo esté ahí donde tiene que estar, que las computadoras que dijiste siempre estén y todo lo demás. Esa es la función del ministerio. Pero Educatec lo que hace es gestionarlos, ¿no? O sea, primero planear, o sea, ¿dónde creamos institutos? Y se juntará con el Ministerio de la Producción, con el sector privado y dirá, bueno, estos institutos abrimos uno acá, cerramos creamos estas carreras, etc. ¿No? Entonces crean, pero quien los licencia es el Ministerio de Educación. En cambio la SUNEDU lo que hace es, aparte del Ministerio, es un pliego autónomo y lo que hace es licenciar y supervisar, ¿no? O sea, cumple la función que en el caso de los institutos está para el Ministerio de Educación. Y eso es lógico en tanto la universidad requiere un ente de licenciamiento y de supervisión autónomo y que no sea el mismo Ministerio de Educación. En cambio con los institutos desarrollados, porque la competencia ya la tenía, ¿no? Entonces se quiso. De verdad que vimos muchas, dijimos ya, la SUNEDU licencia también todo en la superior, no solamente el universitario, y etc. Pero eso implicaba cambiar la ley universitaria, recientemente promulgada, y ahí pues se podía meter un montón de cosas en términos políticos, ¿no? O sea, no era viable políticamente, o sea, hubiera sido digamos, un escenario ideal, ¿no? Pero entonces ahora, y se ha creado una dirección de licenciamiento para los institutos, las escuelas, entonces se va a trabajar así. Las escuelas sí van a tener, o sea, los criterios para licenciar escuelas tienen que ser visados, ahí sí, visados, es importante, por la SUNEDU, porque van a dar títulos equivalentes. Pero los requisitos para licenciar tienen que ser prácticamente los mismos, con las diferencias naturales, el perfil de un docente en una escuela no necesariamente corresponde al de la universidad y así, ¿no? O sea, esas diferencias se pueden salvar, pero los criterios tienen que ser los mismos, de infraestructura, de equipamiento, entre otras, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es todo bien. Trabajo, nosotros calculamos al final de este gobierno ya presentar, digamos así, la plataforma de la reforma estabilizada, o sea, qué cosa es lo que se tiene que hacer. Creo que es primera vez en muchos años que se toma, digamos así, o sea, claras directivas sobre lo que es la educación en institutos y en escuelas, en universidades también realmente, ¿no? Pero en lo que compete a mí, o sea, de las 4 cosas, ¿no? Las 4 grandes líneas que se tienen que hacer. Y estamos haciendo un presupuesto de cuánto cuesta esta reforma, ¿no? Nosotros calculamos que por lo menos en 5 años la inversión en estos institutos y centros debería de redondear los 3.000 millones de soles anuales,
si es que queremos, digamos así, revertir la situación que tienen ahora. Hay un déficit bastante grande en términos de infraestructura, de equipamiento y también de mantenimiento, de operación. O sea, en 5 años se tiene prácticamente que un poquito más que triplicar la inversión de gastos corrientes anuales en estos institutos. Y, importante, se tiene que racionalizar. No podemos seguir con más de 800 instituciones haciendo número, pero no cumpliendo ninguna función en la educación superior ni en la técnico-productiva. Entonces, una de dos, se convierte en, digamos así, en filiales de institutos más grandes o desaparece. Hay muchas que si desaparecen realmente no cierran nada, porque como les he contado, hay muchísimos casos de institutos que tienen hasta... Hay un instituto que tiene más docentes que alumnos. Eso de la educación personalizada se lo tomaron a pecho. Pero bueno, esa es la situación y no sé si tienen alguna pregunta o aclaración que quieran hacer. En el caso de Senati, es totalmente privado, ¿no? Sí, Senati es creado por ley, pero tiene un régimen privado. No tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio de Educación y en realidad es una de las pocas instituciones de educación tecnológica que funciona bien a nivel nacional, y yo creo que es porque nunca ha dependido del Ministerio de Educación, sinceramente. No, o sea, el directorio de Senati tiene directorio del sector privado, sí, del sector privado, de Sociedad Nacional de Industrias y otros de la APENIPE y otras, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de la Producción, también creo que está en el directorio, pero este sistema era de la época en que se hacía, bueno, todavía hay una pequeña deducción en los salarios para un tributo para el Senati, pero eso es ahora, creo que ni el 20% de su presupuesto se financia con ese recurso. Todo lo demás son recursos directamente recaudados, de trabajo, consultoría, de uso de sus propias instalaciones, de servicios educativos, ¿no? Y también Senati tiene una calidad irregular, ¿no? O sea, en algunas zonas es bastante fuerte, pero hay otras donde ellos reconocen también que tienen que meterle un poco más de punche, ¿no? Pero es el sistema que funciona bien. El otro es el de, aunque siempre para en crisis, el de construcción civil, de Censico. Censico. Senati tiene presencia nacional, Censico tiene 15 regiones presencia, y ahí el Cenfotur, que ahora está con una gestión interesante que tiene que levantar, tiene 4 sedes, tiene 4 regiones, e INICTEL, que es el otro que sobrevive, que solamente tiene uno aquí en Lima y que ahora depende de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Estas instituciones fueron creadas en la década del 70 más o menos, con esa lógica de ser especializadas y dependientes de su propio sector. Cenfotur pertenece a MINCETUR, Censico a Vivienda y Construcción, Senati, que es privado, ¿no? Creado por ley pero de régimen privado, e INICTEL, que ahora pertenece a la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y la lógica era que ellos fueran como especializados. Y la idea dentro del público es buscar esas sinergias, ¿no? O sea, tenemos un convenio con Senati, por ejemplo, para que ellos gestionen hasta 20 institutos nuestros a nivel nacional, progresivamente. Calculamos que en 5 años podrán tomar esos 20. Cenfotur ya hemos firmado un convenio y estamos ya incluso viendo la forma como Cenfotur se vuelve gratuito, porque Cenfotur funciona como cualquier instituto, cobra una pensión en cara, ¿no? Creo que como 600 soles al mes o algo por el estilo, ¿no? No es el cordón bleu, pero tampoco es Abitur, Abotur, estas cosas que hay en la avenida de Arequipa, ¿no? Es un rango medio. Entonces, pero es bueno, o sea, tiene, digamos así, sobrevive porque tiene un reconocimiento en el empleador bastante fuerte, por eso es su objetivo principal, ¿no? Entonces, eso se quiere revivir, y el plan que tenemos con Cenfotur es que el Ministerio de Educación le pase plata para que las pensiones casi se reduzcan a cero, ¿no? Creo que pagarían derechos por 100, 150 soles, pero que sea también muy exigente el examen de admisión y se ponga profesores de primer nivel para que nuevamente, y que no crezca, o sea, que sea una escuela que tenga sedes, pero con promociones chicas, ¿no? Y que sea algo así como un regulador de los privados que ya se van al extremo, pues, de tener una educación, en este caso, sin mucha práctica, ¿no? Y más teórica en términos de turismo, ¿no? O sea, como meter ahí una presión con ellos. Están de nuestro lado, felizmente, porque cuando están en contra no hay reforma que pueda sobrevivir tampoco por mucho tiempo, sobre todo con Senati. Es
el brazo armado de la educación técnica y tiene que estar a nuestro lado, si no, nos hunde, así de simple. Tiene mucho poder en el sector privado, ¿no? Bastante. En el caso que mencionabas de que está aquí en la carretera central, Texup. Texup, sí. ¿Ellos están dentro de esta región? Sí, son institutos superiores tecnológicos. Es Instituto Superior Tecnológico. ¿Cómo hacen ellos para cambiar? Por ejemplo, ellos tienen acuerdos con Cisco también. No sé. Sí, en un instituto hay dos, o sea, para dar título a nombre de la nación, en carreras de 2 y 3 años, dependen del Ministerio de Educación. Pero fuera de ello, cualquier instituto está autorizado puede dar programas de capacitación lo que quiera, o puede dar certificaciones las que quiera, ¿no? Y muchas veces, en el caso de Texup, nos señala que en esa parte ellos tienen bastante mercado, porque también en estas cuestiones tecnológicas, a diferencia, por ejemplo, en una vida académica, universitaria, o sea, uno aspira a su maestría, a su doctorado, son, digamos, niveles de largo aliento. En el caso de los tecnológicos, muchas veces lo que vale más son esas certificaciones que comienzan, digamos, por ejemplo, en temas de soldadura, ¿no? Es muy importante porque cambia la tecnología y cada vez la empresa dice, necesito que esté certificado en HXPO, no sé, TICMIC y todas estas cosas que dicen. Entonces van y pagan fuerte por esas certificaciones. Entonces Senati, por ejemplo, y Texup dan esas certificaciones a soldadores, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Por eso funcionan bien, insisto. Por eso les va bien con todo eso, ¿no? Y lo mismo, o sea, hay muchos CEPROS que pueden dar, o sea, dan cursos de cocina para, ¿no?, comedores populares o lo que fuera. Todo eso es absolutamente abierto, ¿no? O sea, los privados lo dan con mucha facilidad. Los públicos son los que tienen problemas por temas presupuestales. Pero ahí a veces lo que hacen los privados también es engañar a la gente. Entonces te dicen, ¿no?, chef profesional en 3 meses. Y después tengo muchas quejas porque me dijeron, no, y no nos dan título al nombre de la nación. O sea, falta de información, ¿no? O sea, no se da, o sea, no hay esa claridad de que el instituto puede dar muchas cosas a nombre propio, pero a nombre de la nación son los títulos y carreras que nosotros autorizamos, ¿no? Entonces ahí a veces, muchas veces, ya hemos coordinado, tenemos ya un acuerdo con Indecopi para sancionar, para que ellos sancionen, ¿no?, ese tipo como publicidad engañosa, ¿no? Entonces ya se han permitido incluso comunicaciones y en la página web cómo deben de promocionar. No pueden decir oficial, no pueden decir a nombre de la nación ni nada en carreras que no son autorizadas por el ministerio, porque si no les cae su sanción. Y una consulta, también en el caso de Texup he visto que tienen acuerdos con instituciones académicas extranjeras. Sí. También cualquier instituto privado puede tener. Sí, cualquiera puede tener, sí, incluso a través de una certificación, una certificación de ingeniería que puede tener cualquier instituto por sí mismo, puede tener una doble titulación en el extranjero. Y eso sí, tampoco pasa por el ministerio, no lo vamos a regular. Es más, o sea, en la nueva ley ni lo mencionamos. Todo eso ya es un tema que los institutos tienen que comenzar a gestionar a nivel internacional. O sea, al contrario, o sea, queremos y tenemos ya 7 institutos públicos que estamos trabajando con la cooperación canadiense para que en 3-4 años puedan tener una doble certificación, un instituto público con un college canadiense, ¿no? Y trabajando duro. El gran problema no es, vean ustedes, en esos institutos que son uno de los 21 mejores que tenemos, no es la tecnología. Eso rápidamente lo pueden adaptar estos institutos que tienen una gestión buena y todo lo demás, sino que es el tema del idioma, porque tienen que dominar el inglés o el francés dependiendo de dónde está el college canadiense. Entonces ahí tenemos que comenzar a trabajar. Hay un programa bastante, como se dice, ambicioso del ministerio en temas de inglés, y con los institutos tenemos que ver para que una primera promoción dentro de 3 o 4 años pueda adoptar también un título canadiense, ¿no? O sea, esas son las estrategias que creo que tenemos que trabajar a nivel micro, pero luego comenzar a dejar que los institutos comiencen a buscar sus propias salidas, ¿no?, hacia otras opciones y vinculaciones internacionales. Consulta. Esta gradiente que presentaron ustedes es equivalente a la estructura que presenta el Bolonia, el acuerdo de Bolonia para los europeos.
A ver, es equivalente, no sé si específicamente al Acuerdo de Bolonia, pero por lo que me han comentado, o sea, como hemos trabajado esto, sí es equivalente, o sea, para la universidad sí, ¿no? Y para la parte de los institutos sí, en el, ¿cómo se llama?, el sistema asiático y europeo por lo menos. O sea, ni que hablar de acá, porque esto ya estaba, digamos, a través de diferentes convenios con América Latina, ¿no? Tal vez escape alguna cosa extraña, o sea, nos hemos visto ahí con Tailandia, por ejemplo, el bachiller técnico no existe. Pero, bueno, es Tailandia, o sea, un país, ¿no? Pero hay varios así que son un poco extraños. Con Australia, Nueva Zelanda también hay alguna discrepancia. Justo una comisión va a viajar en el mes de octubre a Melbourne para tener una reunión conjunta con otros, estamos yendo un bloque de países de América Latina para tener acuerdos de convalidación directa con las universidades de Oceanía. En octubre 19 24 tenemos un viaje. Pero de repente también un poco la pregunta iba porque los sistemas se integran, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido como sistema universitario por un lado y el técnico por otro, ¿no? Y generalmente en los países europeos están integrados, hay vasos comunicantes, ¿no? Que es un poco lo que expresa esa gradiente. Sí. En ese sentido estamos, digamos, Sí, ahora, ahí hay un tema, o sea, en este asunto, el paso de la escuela o del instituto a la universidad tiene la valla, es la autonomía universitaria. O sea, la universidad, si quiere, porque no hay ley que pueda, o sea, yo no puedo obligar a una universidad porque ahí estaría yendo contra la Constitución. Yo no puedo vulnerar la autonomía académica que tiene la universidad. Entonces, por ley yo no puedo decir, oye, tú tienes que reconocer esto. O sea, no se puede. Pero lo que sí hacemos, por ejemplo, es tener equivalente los créditos, 32-16, ¿no? Y la posibilidad de que existe esa gradiente. El paso a la universidad es un tema interinstitucional. O sea, así a nivel... O sea, la Universidad Católica tiene que reconocer a uno que ha hecho 120 créditos y se lo tiene que reconocer a la universidad. No, si no quieren. Si no quieren. Que tiene 200 y tiene su grado de bachiller, sí. No necesariamente. O sea, para una maestría. Para una maestría, sí, pero sí, es potestad igual. Es potestativo. O sea, debería de aceptarlo, pero... A ver, el caso, a ver, ¿cómo lo ilustramos? Nosotros tuvimos un cónclave de abogados, ¿ya? Y vimos este tema. O sea, una universidad tiene la obligación de aceptar a un egresado de una escuela a una maestría, sí, es que, o sea, como reconocerlo como bachiller, sí. Pero si no cumplen los otros, o sea, todos los otros requisitos, no. Pero sí tiene que reconocer, claro, tiene que reconocer el grado de bachiller. Ahora, quedaba a potestad de la universidad, y la universidad puede hacerlo, ¿no? De exigir que en el bachillerato, no solamente el bachillerato, sino que haya coincidencia del programa de estudio para continuar. Tú puedes tener, ¿no? Para aceptar, para desarrollar una maestría, requisitos de algunos cursos adicionales dentro del marco de la autonomía universitaria. ¿Lo pueden exigir? La respuesta unánime de los abogados fue sí. Entonces ahí tú puedes hacer el equivalente uno y otro, ¿no? Porque tú tienes tú puedes tener un bachillerato en una escuela tecnológica en donde tú eres muy ducho en todo lo que es aplicación, pero lo que se requiere en la maestría es un perfil diferente. Puedes acudir al contenido del programa, sí puede hacerlo la universidad, y con eso filtrar. Injusto, pero cierto. Lo mismo con los institutos militares. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente igual. Aunque sí, a los militares, como digo, a los militares y a Dios se quedan en la ley universitaria. Ellos van a tener el rango universitario por ley de creación propia y por otras exigencias, pero todas las artísticas y todas las otras escuelas sí van a estar en la ley de escuela, ¿no? Ahí solamente en ese caso hay una diferencia. Es bastante complejo ahí el tema, pero cuando dijeron los abogados que sí, o sea, que puede haber una discriminación por contenidos curriculares y todo lo demás.
Pero ¿sabes que ese no es nuestro mayor temor? O sea, no es nuestro temor que de las escuelas, que son poquísimas además, hoy existen en realidad escuelas, las de arte son 42, ¿no? Pero en realidad las que funcionan son 8, ¿sí? Y no existe ninguna otra escuela, ninguna. O sea, en el marco de eso, o sea, las que pasan son solamente las artísticas. Y cuando salga la ley, este es otro tema, los institutos pedagógicos van a tener una ley aparte, o sea, no están incluidos acá, ¿no? O sea, en el marco de las que pasan con estos nuevos requisitos. O sea, mi preocupación va un poco desde el punto de vista de la implementación de la ley, ¿no? O sea, si ahorita se supone que pueden tener este grado de bachiller, o sea, mejor dicho, la propuesta pretende que tengan el grado de bachiller equivalente, estamos hablando de poquísimos que supuestamente lograrían el licenciamiento para hacer escuela, para que puedan ofrecer este grado de Sí, bachiller. a ver, lo pongo así. Hoy no existe, a ver, sale la ley hoy. Dice, la escuela puede bachillerato. ¿Cuántas escuelas tenemos? Tienes que- 8. Ahorita hay 8. Solamente 8 que son escuelas. Y es más, Se supone o sea, que elevarías la valla para hacer escuela. Pues, si son no- 8 denominadas escuelas. Escuela Nacional de Bellas Artes. Escuela, o sea, con ese nombre, no, escuelas. Como esas hay como 28 más, pero esas no van a pasar, o sea, porque ya hemos comprobado que se van a tener que adecuar a esta ley durante los próximos 3 años. Y durante ese tiempo no van a poder dar el bachillerato. Las escuelas nacionales sí, porque por todo un tema legal, normativo, ley propia y todo lo demás. Las otras no. ¿Sí? Entonces, solamente esas existen, no hay otras. No existe una sola escuela de tecnología, no existe una sola escuela de administración, ni de gastronomía, ni de nada. No existe. ¿Sí? Entonces, estamos creando este espacio, ¿no? digamos, de formación, donde queremos formar ingenieros técnicos, queremos seguir innovadores en tecnologías informáticas, de la industria alimentaria, de la microbiología, de lo que fue. Pero eso no existe, ¿no? La escuela de café no existe. Es un sueño, solo tenemos ahí, no existe. O sea, acá lo que estamos dando, lo que sí va a existir son escuelas pedagógicas, ¿no? Que ahorita son como 200 y tantas, y cuando salga la ley lo que quiere el ministerio es racionalizar, son demasiadas. O sea, quedar con unas pocas y las privadas se van cerrando porque cada vez hay menos privadas, el gran tema son las públicas y forman mal y están igual que los institutos y todo un tema, ¿no? Pero esa ley saldrá todavía, ojalá este año, sino el próximo, y todos los institutos superiores pedagógicos tendrán que pasar por un proceso de licenciamiento y convertirse en escuelas. Cuando nosotros tengamos el reglamento de licenciamiento de escuelas, pues cualquiera, por iniciativa pública o privada, podrá presentarse. Entonces ahí es donde queremos tener cuidado con el proceso, ¿no? O sea, altos niveles de infraestructura, equipamiento, del programa curricular y todos estos criterios concordados con la SUNEDU. Entonces no va a ser, a ver, pregunta, ¿un instituto se puede convertir en escuela? No. Si un instituto como TecSub, por ejemplo, ¿no? quiere dar el bachillerato, tiene que constituir una escuela. Entonces la ponemos difícil, ¿sí? Y esa constitución también va a ser concordada con la SUNEDU. Entonces, la idea ahí, en ese nivel, es que haya mucho engarce con la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU, su política va a ser, o sea, altos estándares para las universidades y para las escuelas también, ¿no? Entonces, no cualquiera, o sea, una carrera de secretariado puede llegar a ser bachiller, no hay forma, ¿sí? No hay forma. No aumentándole cursos y completando 5 años te vas a convertir en escuela, no hay forma. ¿Los CEPROS van a tener rectores? No. ¿Ya? O sea, siempre hago esa pregunta, esa respuesta y pregunta extrema. No, entonces son pocas. O sea, la idea es crear esa franja especializada, ¿no? Que es bastante cara de implementar. O sea, tener una escuela, por ejemplo, en temas de tecnología, de agroindustria, para el café y todo lo demás, es una apuesta millonaria y que tiene que ser pública, ¿no? Y lo estamos hablando con producción, con el sector privado, oigan, va a haber esta posibilidad, o sea, queremos hacer del cacao, en Puno una y otra cosa en la selva, ¿no? O sea, un gran instituto, una gran escuela, ¿no? Para todo el clúster desde las siembras hasta las diferentes formas de procesamiento del grano y todo lo demás, sí, eso es lo que queremos, ¿no? Pero van a ser pocas y tienen que ser muy, muy, muy importantes. Yo calculábamos en 10 años 5 grandes escuelas, ¿no?
públicas, ¿sí? Especializadas en temas así de... ¿Tiene esto alguna comunicación, no sé, alguna transversalidad con lo que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Producción, Sí. CITES? Sí, tenemos ahorita un convenio con producción para que las 43 cifras que tienen ellos programadas, no sé, dijeron este año, por eso en poco tiempo estén asociadas a institutos superiores tecnológicos públicos. Es más, que compartan el mismo local. Porque como les dije, los institutos superiores tecnológicos públicos tienen pues locales de 40 hectáreas y todo, ¿para qué? ¿No? Entonces ahí que estén, o sea, y que se haga innovación y formación al mismo tiempo. O sea, ese es un tema. Después sí estamos sentados viendo el tema del plan de desarrollo de diversificación, plan de diversificación productiva. De ahí hemos sacado la idea de las 5 escuelas, por ejemplo, ¿no? Que deberían de implementarse. Pero eso tiene que ser impulso de producción, ¿no? Y tutela del Ministerio de Gobierno, nosotros tenemos que ser árbitros, ¿no? Y invertir, hacer la inversión y todo lo demás, pero eso lo tiene que impulsar otro sector, ¿no? Por eso es la idea con Senfotur, o sea, meterle plata a Senfotur para que comience a crecer y tenga más espacios en por lo menos 6 regiones más, donde haya turismo y quedarse ahí. Esa es la idea. Pero sí, o sea, hay muchos planes ahí al respecto. Y la idea es que no proliferen las escuelas, ¿no? Si no encontremos dentro de 5 años una escuela ahí, la escuela pues Chavitud, ¿no? De turismo, claro, Aeromosa, 5 años, bachillerato, ¿no? Sé piloto, ¿no? De Aeromosa piloto, en 5 años. No, o sea, no. Eso es una caricatura en realidad de lo que pasa, ¿no? Lamentablemente muchas... Sí. Entonces creo que esto es para revertir eso más bien. Esas normas técnicas que estamos sacando de equipamiento y toda esta cuestión no son chistes, o sea, son bastante exigentes, ¿no? O sea, tiene que ser un pequeño campus o un instituto. O sea, uno va más acá nomás a Chile o a Ecuador, la reforma de Ecuador es súper interesante con los institutos. Ya, ni qué te cuento, vas a Canadá y la Católica es una facultad de un college. O sea, una escuela técnica, ¿no? Entonces se puede hacer eso, o sea, tenemos la capacidad. Lamentablemente ha estado, el instituto siempre está pensado como educación básica, colegio, una cuadra cercada, salones, pabellones, profesores a tiempo completo, ¿no? En turnos, eso no es. Hay que cambiar ahí todo eso. Hay una exigencia del número de profesores, tiempo completo, tiempo continuo. Sí, en la ley han puesto 25%, pero no tiene, la obligación no tiene ningún sentido realmente. O sea, porque en promedio las privadas tienen un 50% de profesores a tiempo completo, en promedio, las privadas buenas. Sí, 50% en promedio. Y en las públicas estamos en un 40%. Y se podría llegar a más con buenos profesores que de verdad se dediquen al instituto y que estén ahí y que tengan libertad de movimiento, ¿no? Los profesores reclaman, no nos dejan salir, estamos acá encerrados, tengo que cumplir 8 horas aquí. Bueno, tiene un sentido, ¿no? La cosa es que salen, no los dejan salir, parecen del ministerio. Pero ahorita es 50%. Sí, en el sur es 50%. El Instituto Continental de Huancayo 60%, Cibertec 40-45% más o menos. IPAE también por el 40%, aunque ahora último con la última gestión está bajando un poquito hacia acá. Sí, porque hay la ley del embudo es el instituto, ¿no? O sea, entran les ven la matrícula del primer ciclo, montón, ¿no? Conforme va avanzando y conforme se va encareciendo, porque cada vez que avanzas hay más talleres, se va reduciendo y al final, pero caja haces en los 3 primeros ciclos. O sea, una promo que tú mantienes los 3 primeros ciclos ya te fondea para un año, fácil, llegas tus corrientes y todo eso. Tenemos bien chequeaditos, la Católica también. Sí, la deserción es bastante alta y básicamente por temas económicos, por no poder pagar uno,
o porque tienen que trabajar. Esas son una decisión, entran 10, se titulan, de 10 se titula 1, concluyen 3, más o menos. Perdón, concluyen 4, se titulan 2. Concluyen 4, se titulan 2. Después contabilidad se titula nadie. La otra. Consulta interesante, ¿verdad? Para conocer el fabuloso mundo de nuestra fiesta y panorama. Muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Sara,